que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti, mi Dios, en esta noche dándote honra y gloria, reconociendo que no hay un Dios como nuestro Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. Te honramos, Señor, te damos toda gloria. En esta noche nos regocijamos en tu presencia y pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que nos hables a través de esta palabra, Señor. Que sea tu nombre glorificado, Espíritu Santo de Dios. Que en este día, Señor, cada hermano, cada hermana en esta iglesia pueda irse llena, Señor, lleno de tu santa palabra. Que nos podamos ir de este lugar, Señor, con ese gozo, ese fuego que solamente el Espíritu Santo de Dios puede dar. Derrámate sobre nosotros, derrámate sobre nuestras vidas. Oh Padre, en el nombre glorioso de Cristo te damos toda honra y toda gloria, y todos juntos unidos decimos amén. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Tomen su asiento. Hoy vamos a estar teniendo un tema muy importante, muy precioso. Y nuestro tema el día de hoy, hermano, lleva por título el nacimiento de una iglesia aleluya, poderosa. En el Espíritu Santo. Ahí está. Capítulo número 4 del libro de los Hechos. Vamos a hablar, hermano, acerca de este pasaje tan precioso. Los que están, ¿verdad?, estudiando el libro conmigo, bueno, ya creo que tuvieron tiempo para leer el capítulo 4. Terminamos, ¿verdad?, el miércoles pasado el capítulo número 3. Y como usted se recuerda, el capítulo número 3, para refrescar un poquito la continuidad de este pasaje, estábamos hablando de que lo primero que sucedió, hermano, después de la muerte del Señor Jesucristo, es la venida del Espíritu Santo. Y cuando ellos van al templo, dice Juan, y el apóstol Pedro y Juan van al templo a orar, resulta que en la entrada de la puerta la hermosa había un hombre paralítico que tenía 40 años de estar en esa condición. Y cuando les vio, dice que esperaba recibir de ellos algo. Entonces ellos, no trayendo pues monedas o algo que darle, le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos, ¿verdad? Y dice que en el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, le tomaron sus manos y se le afirmaron los pies. O sea, fue un milagro tremendo a la entrada de la puerta a la hermosa. Cuando miramos el capítulo número 4, la historia no termina. Aquí estamos viendo que en el capítulo número 4 continúa el problema, ¿verdad?, con todos los fariseos, con la gente del templo, con todos los que conocían acerca de Dios. Y el problema es porque resulta que aquellos hombres han creado un alboroto tremendo. Ha sido un impacto grande, de tal manera que, hermano, 5,000 personas, al escuchar el mensaje del capítulo, al escuchar el mensaje final del capítulo número 3 del apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo, 5,000 personas, hermanos, se arrepienten de su maldad, se arrepienten de haber hecho lo malo contra Jesús, se arrepienten de lo que hicieron, y dice que se convierten al Señor. 5,000 personas se adhieren a la iglesia en ese momento. Y, ¿verdad?, todos nos quedamos impresionados de ver, ¿verdad?, lo que está sucediendo.
En el capítulo número 4, si usted empieza a leer conmigo, vamos a empezar a mirar algo muy importante. Verso número 1, si tiene una pregunta, un comentario, quiere opinar algo, solo levante su manita para ponernos, ¿verdad?, poder detenernos y escucharle. En el verso 1 del capítulo 4 dice la Escritura: y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Lo primero que vamos a mirar aquí es lo que está sucediendo. Dios está, hermano, haciendo que una iglesia empiece a nacer, vamos a decirlo así. Es el principio de la iglesia. La iglesia está empezando, hermano, a crecer. La iglesia está empezando a moverse en Jerusalén. Estamos viendo, ¿verdad?, lo que está pasando. Una de las cosas que nunca debe de olvidar, que todo lo que está pasando a partir del capítulo número 12 en adelante es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en movimiento, está haciendo la obra, está, hermano, continuando el trabajo, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo ha dejado en manos de Él. Y el Espíritu está usando a hombres y mujeres como usted y como yo para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. Así que lo que primero estamos viendo en el capítulo 4, del versículo 1 al verso número 9, es, hermano, una plataforma de poder. Voy a ponerlo de esta manera. Es una plataforma de poder. ¿Por qué era importante hacer esto? Y digo una plataforma, hermano, para decirle, ¿verdad?, una base, algo, ¿verdad?, que podamos entender. Hay una plataforma que establece el Espíritu Santo a partir de este momento, porque resulta, hermano, que cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, debemos de entender que para que una iglesia, cualquier iglesia, hermano, que crea en el Señor Jesucristo, pueda, hermano, ser una iglesia que tenga el sello de Dios en ella, debe de haber una plataforma de poder en esa congregación. No se trata de números, quiero que usted vea la importancia de esto. No se trata de cantidades, hermano, porque vamos a caer en el error, hermano, de pensar que si un grupo no crece es porque, ¿verdad?, Dios no está con ellos. No. Cuando hablamos de una plataforma de poder, el Espíritu Santo empieza con esta iglesia, hermano, de una manera tremenda. ¿Qué es lo primero que hace? Un milagro. Y el milagro es en una persona que tenía 40 años de estar en esa condición. Era una persona que no podía por ningún medio recibir una sanidad como la que estaba recibiendo. El impacto que causó en la sociedad, en el círculo religioso también de aquellos días, hermano, impactó de tal manera que dice la Escritura que, hermano, los sacerdotes y los saduceos y todos los, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, los sumos sacerdotes y las familias de ellos, hermano, agarraron a Pedro y a Juan y los metieron a la cárcel. Aleluya.
lo llevaron y lo metieron en la cárcel, hermano, por lo que había sucedido. ¿Por qué reaccionaron de esa manera? No le hicieron daño a nadie. ¿Por qué los iban a meter a la cárcel? ¿Por qué llevarlos a la prisión? Si a la prisión se lleva a alguien que ha hecho un mal, ¿verdad que sí? Pero el mal que ellos habían hecho era que estaban predicando, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, estaban predicando que Cristo Jesús había muerto, pero que también había resucitado. Aleluya. Así que esta palabra que se estaba, hermano, mencionando en medio de este lugar fue lo que causó la conmoción y causó el problema. Pero cuando nosotros, verdad, miramos la escritura y vemos lo que estaba pasando, nos damos cuenta que aunque ellos tenían, verdad, ¿cómo se dice? Como coraje, como que estaban en contra de lo que estaba sucediendo, nos damos cuenta que Dios estaba estableciendo algo que nadie podía quitar. Aleluya. Mire, es muy importante que veamos la iglesia del principio. Una de las características, lo vamos a ver en el capítulo 4, que distinguió a la iglesia del principio fue la manera en que el Espíritu Santo de Dios se movió en ella. O sea, yo, hermano, cuando miramos el día de hoy a la iglesia y vemos a la iglesia, hermano, del siglo XX, hermano, la verdad que yo me quedo asombrado y me pregunto en dónde nos equivocamos en el caminar cristiano, en dónde perdimos la dirección, hermano, de la iglesia. ¿En dónde fue que, hermano, empezamos a tomar otro camino y nos olvidamos de lo que Dios nos enseña en su palabra? El primer paso que Dios quiere mostrarle a la iglesia de Cristo es el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Porque una iglesia que no tiene plataforma de poder en Cristo, oiga bien esto, es una iglesia que se convierte en una reunión social. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a mirar, hermano, a una iglesia, hermano, que está dispuesta a ser sacrificada por lo que cree. Pero no es porque ellos sean muy valientes, no es porque ellos sean unos grandes guerreros, no es porque ellos sean, hermano, los mejores en el pueblo de Israel. No, lo que sucedía es que el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos. Amén. La diferencia se marcó, hermano, cuando el Espíritu Santo llegó. ¿Quiénes eran Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Eran unos cobardes? Lo voy a decir así. ¿Miedosos? Sí. Recuérdese que cuando tomaron al Señor Jesucristo, ¿cómo estaban ellos? ¿Asustados? Y no había pasado mucho tiempo, hermano, apenas habían pasado de unos 60, vamos a decirles como 60 días de distancia entre ¿cómo se llama? Que Jesucristo asciende a los cielos y la venida del Espíritu Santo. De 50 a 60 días acababan de pasar. Pongámosle que sean 70 días hasta este momento en el que ellos, ¿verdad?, levantan al paralítico en la puerta de la Hermosa. Así que estamos viendo, hermano, que en esos 70 días ha habido cambios grandiosos en la vida de los discípulos. Hombres que ahora no tienen miedo, no tienen temor, que ahora, hermano, predican abiertamente en medio de toda, hermano, de toda la gente que habían crucificado a Jesús. ¿Y quién hizo esto? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que hace la diferencia en la iglesia en el tiempo de hoy? Mire, es muy importante que entendamos, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. ¿Ven? La Biblia nos enseña que en el principio, hermano, el Señor, hermano, se movía, y aunque la gente en el pueblo de Israel en los tiempos de la ley sabía que había un espíritu, el Espíritu no obraba como en los tiempos de la gracia. ¿Sí?
también sabían que había un creador, un verbo, que era el Señor Jesucristo, pero en aquellos tiempos no se movía de la misma manera. ¿Quién era el que llenaba todo el ambiente? Jehová de los ejércitos, el Padre, el creador de los cielos y de la tierra. Pero ¿qué sucedió? Llegó el tiempo de la dispensación de nuestro Señor Jesucristo y miramos la gloria de Dios, miramos el poder de Dios, miramos al Señor moviéndose, hermano, de una manera tremenda en medio del pueblo, haciendo milagros, sanidades, prodigios, señales, alimentando a la gente. Pero ¿qué sucedió? La Biblia dice, hermano, que el Señor Jesucristo llegó el tiempo en que tenía que cumplir el mandato y salir, hermano, de este lugar para enviarnos ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Ahora, le hice todo este cuadro para enseñarle esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Y yo quiero que usted vea la astucia del diablo, hermano, para confundir la mente y el corazón del creyente. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la iglesia? No es que Cristo no sea importante. Yo pienso que el Señor Jesucristo es maravilloso, es lo más grande y glorioso que Dios le ha dado a la humanidad. Pero en este tiempo el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, como creyentes debemos de buscar la unción del Espíritu Santo. Todos los cantos que nosotros escuchamos van dirigidos a Jesús. ¿Sí o no? La mayor parte de cantos que tenemos en la iglesia van dirigidos a Jesús. Y yo le digo, está bien, gloria a Dios. Pero yo quiero que usted vea cuántos cantos están dirigidos al Espíritu Santo. ¿Cuántos glorifican al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos cantantes cantan un canto que honre al Espíritu Santo hoy? ¿Y quién es el que está guiando a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que está atendiendo las necesidades de los creyentes? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos lleva a pastos verdes? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿qué es lo que sucedió cuando nosotros cambiamos esto y nos desviamos de esa dirección? Perdimos la plataforma de Dios. Perdimos lo que Dios le dio a la iglesia. Dios le dio a la iglesia el Espíritu Santo para que la iglesia se convirtiera en una iglesia poderosa y que el nombre de Dios fuese glorificado. O sea, no hay otro propósito. Dios no derrama su Espíritu para que usted y yo seamos grandes. Dios no derrama su Espíritu en la iglesia para que la iglesia sea grande. Note usted que siempre que el Señor trabaja con la obra y el Espíritu está en ella, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Levantando hombres y mujeres que vayan siempre haciendo su voluntad fuera de la iglesia. Hoy la iglesia está más preocupada por tener membresía. Aleluya. Y le digo, con todo el dolor de mi corazón, cualquier pastor pudiera decir, ¿verdad? No está mal que pensemos así. Pero si pensamos de esa manera, nos vamos a olvidar del propósito de Dios para la iglesia. Lo que Dios quiere es hacer algo maravilloso con ella y se lo voy a mostrar. Lo primero entonces que dijimos es que Dios, hermano, quiere, hermano, establecer una plataforma de poder en la iglesia, y el milagro que Dios les presenta al pueblo es un milagro incuestionable. No había manera de refutarlo. En el versículo número 14 dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían, ¿qué dice? Decir nada en contra. ¿Qué es lo que el Espíritu hace en la iglesia? El Espíritu manifiesta su poder y nadie puede estar en contra de lo que el Espíritu hace. Aleluya. Cuando usted empieza a ver la siguiente parte, hermano, vamos a dividirlo, como le dije, este capítulo en 4 secciones para ir avanzando. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? ¿Entendió bien la primera parte? Amén. Amén. La siguiente parte que encontramos en el versículo número 11 en adelante, vea esto. Dice: este Jesús
Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido ¿a qué? A ser cabeza del ángulo. Una de las cosas que la iglesia, hermano, que tiene el poder del Espíritu Santo, empieza a mostrar, es la verdad de su palabra. Aleluya. Mire, hay cosas que tenemos que entender de la palabra de Dios. Hay cosas que tenemos que mirar en la Escritura. Por ejemplo, la Biblia dice, hablando, hermano, el apóstol Pablo, creo que es el apóstol Pablo, no, San Juan, perdón, dice que nosotros debemos escudriñar las Escrituras. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque a vosotros os parece, dice, que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dijo él, son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros estamos hablando de la Escritura, una de las cosas que tenemos que mirar es que la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, se convierte en lo fundamental de una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Cuando hablamos de lo fundamental, hermano, estamos hablando de una base principal que establece el Espíritu Santo, porque Dios obra, hermano, a través de lo que su palabra dice. El Espíritu Santo empodera las palabras y le da la autoridad a la iglesia para que las use en su nombre. Aleluya. O sea, usted y yo, hermano, sabemos mucha Biblia, ¿sí o no? Entendemos mucha Biblia, tenemos mucho conocimiento de la Biblia, pero ¿qué sucede? Tenemos poco espíritu. Aleluya. ¿Qué es lo que sucede? Mientras el Espíritu Santo no esté dando poder a esa palabra, la palabra de Dios es solamente letras de color negro y rojo. ¿Sí? Por eso dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que le da la vida. Cuando usted, hermano, sabe mucha letra, pero no busca la presencia del Espíritu Santo, esa palabra, hermano, aunque la repita 10 veces, no tiene validez, no tiene el poder y la autoridad que se necesita, hermano, porque no buscamos al que le da el poder a esa palabra. Cristo Jesús hacía las cosas, pero ¿qué dice? Lo hacía porque el Espíritu Santo de Dios se lo decía. A veces decimos, voy a ayunar 40 días y 40 noches. No, se oye muy bonito y ojalá que tengan la capacidad de hacerlo. He oído de personas que lo han logrado. Pero Cristo Jesús no fue a ayunar 40 días y 40 noches para demostrar su fuerza y su autoridad, hermano, en aguantar sin comer. Él fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí o no? Cuando usted y yo vayamos a entrar a un ayuno, primero vayamos al Espíritu Santo de Dios y preguntémosle al Espíritu si esa es su voluntad. Y si esa es su voluntad, que nos ayude a pasar por esa situación. Porque de lo contrario, hermano, lo que estamos haciendo es simple y sencillamente privándonos de un alimento, de una comida. Nos estamos privando, ¿verdad?, de algunas cosas, pero va a ser más que nada como una dieta en vez de un asunto espiritual. ¿Ven? La Biblia dice en este pasaje que una de las primeras cosas que el apóstol Pedro hace lleno del Espíritu Santo es decirle a la gente y recordarle a las personas por qué había sucedido esto. Este Jesús es la piedra reprobada, o sea, Él es a quienes ustedes rechazaron. Está escrito en el Salmo 118, verso 22. Les recordó la palabra de Dios y les dice: este Jesús, ustedes lo rechazaron, pero no era nuevo, estaba escrito en el libro de los Salmos. David lo había dejado. ¿Para qué? Para que todos ustedes entendieran y comprendieran que este Cristo había venido, ¿para qué? Para darle salvación al pueblo. Y en ningún otro dice hay salvación. Véalo, ahí está, dice.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, dice la escritura, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué notó en ese verso? ¿Qué le llamó la atención en ese verso, hermano? Quiero que no se me duerma en esta noche, aleluya. ¿Qué notó en ese verso? Si lo leyéramos otra vez. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué le llamó la atención? Que a pesar de que no tuvieron estudios ni nada, ellos pues se maravillaban de ver cómo había cambiado su forma de hablar y de... Perfecto. La pregunta es, ¿por qué el escritor del libro de los Hechos recalcó eso aquí? 2 veces dijo que eran sin letras y que eran del vulgo. ¿Por qué? ¿Por qué lo recalcó el escritor? ¿Por qué el escritor machacó, hermano, esto aquí en la palabra de Dios y puso, y todos viendo, verdad, el denuedo, o sea, la rapidez, la forma en que hablaban y se desarrollaban, hermano, Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ahí lo dice, ¿sí? Se maravillaban. ¿Por qué es que, hermano, recalcó esto el escritor? Porque el escritor quería que todos nos diéramos cuenta que no era por la sabiduría ni el conocimiento que Pedro y Juan tenían, sino por la presencia del Espíritu Santo en la vida de ellos. Mire, hermano, a veces nosotros, hermano, tenemos tiempo en la iglesia, tenemos años en las congregaciones, ¿sí o no? Y no sabemos, hermano, cómo hablar. ¿Por qué? Porque somos sin letras, porque somos del vulgo, porque el Espíritu Santo no nos está dando lo que necesitamos, iglesia. Es duro decir eso, pero ¿por qué es que no nos está dando eso? ¿Por qué no lo buscamos? Aleluya. Porque no estamos, hermano, deseando estar en su presencia, porque no buscamos continuamente del Espíritu Santo de Dios, porque le tenemos temor al Espíritu Santo de Dios, porque tenemos miedo de que si el Espíritu viene a nuestras vidas, cambie toda mi mentalidad y mi corazón, y entonces, ¿qué voy a hacer? Aleluya. Y se lo voy a mostrar para que usted vea. Segundo, le vuelvo a repetir, la siguiente parte era la verdad de su palabra como base fundamental. La verdad de su palabra como base fundamental. Una iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios, hermano, usa la palabra de Dios con poder y autoridad en el Espíritu. Con poder y autoridad en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que todo lo que pidamos tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero ya no podemos decirle a Cristo, ay, Cristo, haz esto, ay, Cristo. No. Pídelo en su nombre, pero es el Espíritu Santo el que se encargará de hacerlo. Pues veo así como... Punto número 3, vayamos al verso 23. Vamos a ver lo que dice su palabra en el verso 23. Obedeciendo su palabra, obedeciendo a Dios en su palabra. Dice aquí: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades
grandes y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Nota eso? Mire, hermano, nos hemos acostumbrado a reuniones pasivas. Aleluya. Nos hemos acostumbrado a reuniones pasivas, a reuniones donde venimos, hermano, y salimos con conocimiento de la palabra, con intelecto, si usted quiere, después del mensaje, pero en la misma manera que llegamos, nos vamos sin haber tenido una experiencia de poder con Dios. Cuando nosotros miramos la iglesia del principio, hermano, no se acostumbró a la liturgia. Para los que no saben, la liturgia es el, ¿cómo se dice? El rol religioso que se lleva a cabo dentro de una iglesia. ¿Cómo es el nuestro? El nuestro es sencillo. Llegamos a la iglesia, leemos un salmo, hacemos una oración, enseguida podemos decirle que pase, si hay algún testimonio, levantamos los diezmos, las ofrendas, seguimos, hermano, con la alabanza y luego continuamos con su palabra. Esa es la liturgia de esta iglesia. Este es el rol religioso dentro de esta congregación. Pero el punto es que cuando nosotros nos acostumbramos a eso, ¿qué pasó? O estamos acostumbrados a que se deben de hacer las cosas en ese orden, y si, hermano, no sucede nada, si no pasa nada, nadie notó algo diferente, nadie dijo nada distinto, nadie, hermano, ¿verdad?, sintió algo extraño. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un sistema que nosotros mismos establecimos dentro de la iglesia. Ahora, miremos a esta iglesia del principio. Esta iglesia del principio es totalmente diferente. Cuando usted mira, por ejemplo, lo que estaban haciendo, hermano, la iglesia en el versículo 23 en adelante, note usted que cuando ellos fueron puestos en libertad, lo primero que hicieron fue que vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué les habían dicho? No prediquen en ese nombre, no hagan esa voluntad, no estén haciendo lo que están haciendo. Y ellos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Aleluya. Entonces dice en el versículo 24, y ellos habiendo oído alzaron unánime la voz a Dios, oiga bien esto, y dijeron, soberano Dios. Note usted que cuando ellos escucharon el testimonio, cuando ellos oyeron lo que estaban diciendo los apóstoles, lo primero que la iglesia hizo fue glorificar y exaltar el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Mire, cuando usted, hermano, viene con un deseo de buscar en el Espíritu, hermano, la presencia de Dios, usted se olvida de los roles, se olvida de las liturgias, se olvida, hermano, de lo que nosotros religiosamente hemos hecho y buscamos la gloria de Dios. Amén. Buscamos al Señor, hermano, con un corazón dispuesto. Dice la Escritura que ellos empezaron dándole honra, gloria, alabanza. Y en el verso 25 dice, y que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Pero vaya conmigo y vea lo que dice el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. ¿Oyó eso? No le dijeron al Señor, Señor, mira sus amenazas. Dile a tu espíritu que nos cuide. Dile que nos guarde de todo mal. Dile que ¿verdad que no dijeron eso? El propósito del Espíritu Santo es que nosotros entendamos que la vida nuestra está en las manos de Dios. Amén, aleluya. Usted ya perdió su vida. Dígale que está a su lado, ya perdí mi vida en Dios. Ya perdí en Dios.
Cuando, hermano, la Biblia dice que cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, ¿sí sabe lo que le entregó, verdad que sí? ¿Qué es lo que le entregó? Lo que usted, hermano, su voluntad, lo que usted quería hacer, lo que usted deseaba, lo que usted quería realizar en su vida mundana. Hermano, ese día usted le dijo al Señor: dejo todo eso y te entrego mi vida, haz tu voluntad. Entonces el Espíritu de Dios viene a ti, te hace templo y morada de su Espíritu Santo, dice el Señor. ¿Para qué? Para que empieces a obedecer a aquel que nos llevará a la gloria del Padre. Aleluya. Usted fue escogido, hermano, para que la mano de Dios se manifieste. No para que estemos, hermano, nosotros pidiendo y pidiendo y pidiendo protección para nuestras vidas, sino para que la palabra de Dios corra y fluya en todo lugar donde nosotros estemos. Ahora yo le digo, ¿nota usted el Espíritu Santo de Dios o lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo? En el capítulo 4 del libro de los Hechos, aquí encontramos una iglesia, hermano, yo no sé qué iglesia es esta, pero la iglesia que nosotros hemos conocido el día de hoy es una iglesia distinta. Es una iglesia diferente, ¿sí? Necesitamos volver al principio de la palabra de Dios. Y vea lo que dice, que con todo de nuevo hablen su palabra. Verso 30, mientras extiendes tu mano. ¿Para qué? Para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y cuando acabaron de orar, hermano, aleluya, cuando acabaron de orar, ¿qué dice la Escritura? Tembló ese lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros? El Espíritu quiere revelarnos la palabra. Yo estoy seguro que los que estamos en este lugar somos una Biblia andando. Los que estamos en este lugar somos una Biblia andando. Le aseguro que si Dios abriera nuestro subconsciente o nuestro cerebro, hermano, habría palabra de sobra en la vida nuestra. Aunque usted diga, yo no me acuerdo, yo por más que quiero, estoy seguro que la cabecita de muchos de nosotros está llena, hermano, de palabra de Dios. Lo que nos falta es el Espíritu Santo. Aleluya. Porque el que revela y hace fluir esa palabra es el Espíritu Santo de Dios. Él nos iba a guiar a toda verdad. Cuando Él viniera, Él nos iba a llevar a toda verdad. Ese es el propósito de la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted es usado por el Espíritu Santo va a usar todo lo que hay en usted para proyectar su palabra. ¿Por qué tembló aquel lugar? Hermano, tembló porque aquí miramos a gente que estaba obedeciendo a Dios en su palabra. Gente que, hermano, estaba en ese lugar y no estaban temblando de miedo por lo que había sucedido, porque habían echado a la cárcel a los miembros de su congregación. Hoy día no podemos hablar, hermano, en contra de ciertas cosas aquí en Estados Unidos, porque tenemos miedo que nos quiten la licencia de iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita lo va a ver. Estamos asustados. No podemos hablar de esto, de aquello, porque tenemos temor de que, hermano, nos metan a la cárcel o nos lleven a corte por decir esas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Estamos asustados. ¿Por qué estamos asustados? Porque el Espíritu Santo de Dios no está con nosotros. ¿Se nos muestra? En el capítulo 4 me llamó la atención lo que está sucediendo y le voy a leer la última parte del capítulo 4, y ponga mucha atención, porque ahí nos vamos a detener. Y le voy a recordar lo que le dije al principio, de cómo el diablo ha sido tan astuto para irnos llevando por un camino equivocado, que en apariencia, hermano, está perfecto, hablando de la cristiandad.
Miren, en el capítulo 4 y el verso 32 en adelante, vean lo que dice la escritura. Vamos a leerlo con calma, ¿sí? Ahorita le digo sobre este punto. Dice, y la multitud de los que habían creído eran ¿de qué? De un corazón. Ujú. Siga leyendo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús sobre todos los cielos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas le vendían y traían el precio de lo vendido. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces los que a los apóstoles hicieron por el sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, un levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Así dice? Ahora, vamos a hablar de algo que se ha convertido, hermano, en una carrera en una dirección equivocada, venciendo el temor con la confianza en Dios. Venciendo el temor con la confianza en Dios. Mire, cuando miramos a esta iglesia del principio, cuando miramos a la iglesia en el versículo 32, esa iglesia que estaba naciendo en el capítulo 4, encontramos a una iglesia, hermano, que llama la atención por sus milagros, por, hermano, el poder y la autoridad que manifestaban en sus hechos, pero también llama la atención por lo que estaba sucediendo en su vida personal. Estamos mirando aquí a una multitud, porque dice el verso 32, y la multitud de los que habían creído eran ¿qué? De un corazón y un alma. Amén. En el capítulo número 1 del libro de Primera de Corintios y el verso número 10, alguien que lo busque, que es nuestro lema de la iglesia y se lo deben de saber de memoria, vean lo que dice ahí el apóstol Pablo para que vea usted, ¿verdad?, lo que dice la escritura. ¿Quién me lo lee? ¿Sí? ¿Ya lo hallaron? Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué le parece? En el capítulo número 4 se nos muestra a una multitud que eran de un solo corazón y una sola alma, ¿sí? Y dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Uno de los problemas más grandes que enfrentamos en nuestro tiempo es que nosotros tenemos miedo a la pobreza. Tenemos miedo a quedarnos sin nada. Tenemos miedo a perderlo todo. Vivimos, hermano, angustiados todos los días tratando de sobresalir en nuestras situaciones, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestra casa, en todo lo que tenemos, ¿sí o no? Y dejamos, hermano, toda una vida, hermano, en ese caminar, ¿verdad?, personal, de tal manera que al final casi de nuestros días, hermano, la verdad que a muchos no nos rinde, hermano, mucha satisfacción contar, ¿verdad?, la historia de lo que tenemos y cómo lo tenemos y qué es lo que hemos gastado por obtenerlo. Ahora, aquí miramos a una iglesia que, hermano, está empezando en los caminos de Dios, está comenzando en la obra de Dios,
Pero una de las cosas que el Espíritu Santo hace primeramente en ellos es hacerles entender que cuando usted pone su confianza en Dios, Dios se encarga de velar por aquellos que caminan con Él. Aleluya. ¿Sí? Cuando nosotros miramos a esta iglesia, aquí estamos mirando una iglesia, hermano, que tenía muchas cosas, tenían casas, tenían dinero, tenían terreno, yo no sé, pero dice que ellos los vendían todas esas cosas. ¿Y qué hacían con ellos? Llevaban el dinero y se lo daban a los discípulos para que lo repartieran a todos. Y una de las cosas que empezaron a suceder en esta iglesia era que no había entre ellos ningún necesitado. Ahí está, verso número 34. ¿Sí? ¿Sí? Aleluya. ¿Por qué estaba sucediendo eso? Porque cuando usted pone su confianza en las cosas de Dios, sabe bien, hermano, que lo que nosotros estamos buscando es la gloria de Dios. ¿Cuántos están buscando la gloria de Dios? ¿Para cuántos es más importante la gloria de Dios? Mire, cuando usted, hermano, empieza a mirar lo que dice la Escritura, ¿usted cree que esta gente no tenía familia? ¿Cree que esta gente no tenía necesidades? ¿Cree que esta gente no tenía, hermano, pues no sé, necesidad de sus bienes? Pero ¿qué es lo que sucedió con ellos? Cuando el Espíritu Santo de Dios llegó a ellos, hermano, automáticamente la mentalidad del materialismo se desvaneció. Porque empezaron a confiar más en lo que Dios provee que en lo que nosotros podemos alcanzar. ¿Quién es el que nos añade? Dios. Si Dios quiere darnos, ¿quién se lo puede impedir? Aleluya. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? En vez de ir a buscar esa voluntad, en vez de ir a estar, hermano, buscando la voluntad del Espíritu Santo, estamos trabajando, hermano, con exceso muchas veces para obtener lo que nosotros creemos es necesario en nuestras vidas. ¿No dijo el Señor Jesucristo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas le van a venir con la añadidura? ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Necesita el Espíritu Santo para ponerla por obra. Aleluya, gloria a Dios. O sea, una cosa es que usted se lo sepa y otra cosa es que usted le ponga su confianza. Mire, yo sé que es algo malo, pero será una mala interpretación o una mala forma de presentarlo. Pero mire, hay mucha gente que confía en los juegos de azar, ¿verdad que sí? Mucha gente que va a los casinos y hay una rueda ahí que tiene números, ¿verdad que sí? La ruleta, el hermano sabe de eso, la ruleta. Y tiene números rojos y negros y una caniquita ahí que le ponen, ¿sí o no? Y va mucha gente y lleva su dinero en la mano, ¿verdad que sí? Y yo, una vez que fui a comer a un casino ahí de pasada, miré que estaban dándole vueltas a esa cosa y la caniquita ahí. Y había gente que decía, oh, va a caer el 13 negro. Pero no le pusieron ni un 5. No le pusieron nada. Y la ruleta estaba, yo no sé si cayó el 13 negro o no cayó. Yo lo que me fijé es que no le puso nada. O sea, hay mucha gente que es como esa ruleta. Oh, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero no le ponen nada. ¿Me explico? No hay confianza. O sea, va a caer el 13 negro. Yo no sé si cayó o no, pero no le puso nada. Cuando usted confía, ¿qué es lo que usted hace? Usted le pone. Hay mucha gente que conoce su palabra, pero no confía en ella. Miren las aves del campo, dijo el Señor Jesús. ¿Sí o no? No siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, dijo él. Y sin embargo, ¿qué? Dios las alimenta. ¿No dice así? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? No, pues sí, pero... Sí, pero no, dice la izquierda. Sí, pero no, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo único que estamos haciendo es demostrando la confianza que tenemos
en las cosas de Dios. Cuando nosotros miramos esta iglesia, aquí estamos mirando una iglesia que está confiada en las manos de Jesús. No trate de hacer algo que no se lo, ¿cómo se dice? Que el Espíritu Santo no se lo proporciona, hermano. No trate de hacer algo que el Espíritu Santo no se lo ponga en el corazón. El Espíritu Santo, hermano, cuando vino a esta iglesia, les dio la confianza de saber que Dios estaba con ellos. Que cualquier cosa que ellos pudieran necesitar, el Espíritu Santo se encargaría de suplírselos. Por eso dice la Escritura, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Oiga, esta iglesia, hoy hablamos de temas, hermano, de prosperidad, hablamos, hermano, de asuntos de riqueza, hablamos, pero nunca hablamos de temas de dar, ¿verdad que sí? ¿Cómo no decimos, yo creo esta palabra y yo voy a dar lo que tengo para la necesidad de la iglesia? ¿Hay usted un pastor que haga eso? ¿A un evangelista, un predicador? ¿Verdad que no? Todos van con el deseo de levantar riqueza, hermano, de darte bendiciones de riqueza, de decirte que te va a llover oro del cielo, o que te va a caer bendición hasta que sobre y te abunden. No, enséñele al creyente que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de ellos, lo primero que hace es cambiar, hermano, su confianza. Nuestra confianza no está en lo material. Mi confianza no está en lo material, y si está en lo material, tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos cambie el corazón, que nos ayude a entender, hermano, su propósito. Él quiere una iglesia llena de poder y de autoridad. Él quiere una iglesia que confíe ciegamente en la dirección del Espíritu de Dios. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Todo lo contrario. Nosotros, hermanos, queremos confiar en Dios, pero confiar también en lo que tenemos. Queremos obedecer a Dios, pero también queremos, hermano, estar involucrados en lo que tenemos, y no funciona de esa manera. No hay confianza. Es como decir, yo sé que la Biblia dice, pero, yo creo que, pero. Por eso dice la palabra, la letra mata. Es el Espíritu Santo de Dios el que le da vida a esta letra. Amén. Porque cuando el Espíritu viene, entonces esto cobra sentido. Aleluya. Sí. Una pregunta. Diga usted. Como por ejemplo, ahí lo hacían entre los hermanos, Sí, ¿verdad? la multitud. Por ejemplo, como nosotros, por decirlo así, Sí. podemos ayudarnos nosotros o también los de afuera, porque dice Nosotros. primeramente los de casa, ¿verdad? Sí, no, aquí está hablando de los de casa, de la iglesia. Mire, hemos hecho tantos errores, hermana, como iglesia, y yo me cuento, hemos hecho tantos errores. ¿A cuánta gente que no es de Cristo hemos ayudado? ¿Y por qué los hemos ayudado? Porque, es que Dios nos dijo que ayudáramos al pobre y necesitado. Sí, pero refiriéndose a su iglesia, a su pueblo. Sí, no les dijo, vayan, ayuden a los filisteos, vayan, ayuden. ¿Verdad que no? No les dijo eso. ¿Por qué? Porque no le dijo a los babilonios, no. Estaba hablando de su pueblo. La ayuda es a su pueblo. ¿Y qué hacemos nosotros, la iglesia? Andamos tratando de ayudar a medio mundo, pero no estamos tratando de ayudarlos, estamos tratando de echar un gancho para jalarlos. Y pensamos que eso es bueno. No lo es, porque de esa gente, hermano, es contada la que se queda. ¿Sí o no?
¿Cuáles son las personas que se quedan en la iglesia? Las que son tocadas por el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice que es el Espíritu el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Nosotros queremos traerlos a la fuerza. Aleluya, hermano. Y eso, Gloria a y Dios. los que ya están en casa, por no ayudar, se van. Bendito sea Dios. Estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? En el capítulo 4 encontramos una plataforma de poder impresionante, un milagro glorioso. Encontramos, hermano, la verdad de Dios como la principal base fundamental de la iglesia del Señor. Encontramos a hombres y mujeres convertidos a Dios que obedecen a su palabra ciegamente, pero también encontramos a una iglesia que cada día va venciendo el temor que el mundo le presenta con la confianza en Dios. O sea, nosotros, hermano, la Biblia lo dice, caminamos ¿por qué? Por fe, no caminamos por vista. ¿Por qué? Porque el que me guía sabe guiar mis pasos. Amén, aleluya. Yo no necesito, hermano, abrir los ojos para, no, hay alguien que se encarga de llevarme por buen camino, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Quién es el que conduce a la iglesia a su bendición? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que hace milagros y maravillas en ella? El Espíritu Santo de Dios. Amén. En el nombre de nuestro Señor Aleluya. Jesucristo. Dele gloria a Dios. Por eso el libro de los Hechos es un libro tan importante, hermano, para nosotros. Yo, hermano, ahora que estoy mirando de esta manera el libro de los Hechos, es como si Dios estuviera tratando de decirnos, vuelvan al principio de la iglesia, busquen al Espíritu Santo, vean la obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Sí? Dios no quiere aburridos en las congregaciones. Dios no quiere gente, hermano, que no sepa ni qué está haciendo en una iglesia. Dios quiere gente que tenga el denuedo de su palabra en su boca, hermano. Que tenga esa libertad, hermano, que tenga ese deseo glorioso de mostrar, hermano, la gloria de Dios a través de su Espíritu, para que Él reciba honra, gloria y alabanza. El Espíritu no va a venir a engrandecer, hermano, una congregación o a un pastor o a un evangelista. El Espíritu Santo va a venir para que sea Dios el que reciba gloria con cada una de las cosas que suceden dentro de las congregaciones. Hoy encontramos a muchas personas que parece como que si ellos fueran la gran cosa dentro de la iglesia. Todos los que estamos aquí somos siervos y malos. Aleluya. Sí, somos siervos, hermano, y malitos, hermano, sí, para que se sienta bonito, malitos, hermano, aleluya. Pero bueno, somos siervos. Aquí no hay ni uno más grande, ni uno menos. Aquí todos estamos al servicio. Mire, yo le sirvo a usted y le sirvo a Dios haciendo lo que yo hago. Y usted tiene que aprender en qué área usted le está sirviendo también a su Señor. Porque si no, es un siervo inútil. Aleluya. O sea, tenemos que entender, hermano, que, o sea, fuimos llamados con un propósito, estamos aquí con un propósito y yo estoy haciendo el mío. Ahora falta que la iglesia haga el suyo. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene que recibir honra y gloria, y es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Y el Espíritu nos va a llevar ¿a qué? A mostrar esa gloria, a que la gente mire. Hermano, aquí la iglesia no es una iglesia asustada, no es una iglesia que está allá escondida, no, que es una iglesia poderosa. Aquí es una iglesia que todo el pueblo está impresionado de mirar a esta congregación. Hoy nosotros nos escondemos, hoy nosotros nos asustamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no está con nosotros. Es duro, hermano, decirlo así. Es duro reconocerlo, pero solo piensa en sus oraciones, piensa en la manera que oramos, ve en la manera en que nosotros buscamos, hermano, nuestra vida espiritual. Dedicamos más tiempo a otras cosas que a buscar la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que Dios tiene que cambiar nuestra mentalidad. Dios tiene que enseñarnos a través de su palabra, hermano, esos cambios. Tiene que mostrarnos, hermano, algo más diferente para que su gloria se manifieste. En el capítulo 4 encontramos esa presencia gloriosa. Ya hay una base establecida, ya hay una presencia hermosa en la iglesia, ya hay una presencia poderosa en la iglesia de Dios. Y esa presencia es el Espíritu Santo.
Amén. Lo único que necesitamos es acercarnos a Él y decirle: Señor, usa este vaso, usa este siervo, usa esta sierva, úsanos, oh Dios, para tu honra y tu gloria. Póngase de pie, hermano, en esta noche. La próxima semana entramos con el capítulo número 5 y espero que lo lea con detenimiento el capítulo 5, nomás el capítulo 5. Vamos a ir verso por verso, vamos a ir capítulo por capítulo, vamos a leer completito todo lo que dice ahí y vamos a terminar por el. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Cristo Jesús venimos a ti, dándote gracias, oh Dios, por esta palabra tan maravillosa, mi Dios, que tú nos has dejado. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está tratando de hacer algo con esta congregación. Está tratando de llegar, Señor, a la vida nuestra y mostrarnos, Señor, algo diferente, algo distinto. Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo para que tengamos, Señor, ese denuedo que tenía esta iglesia para predicar tu palabra, para llevar el mensaje del Evangelio, para anunciar que Cristo Jesús resucitó de los muertos, Señor. Necesitamos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón sea transformado y cambiado. Que haya, mi Dios, en cada uno de nosotros ese deseo ferviente, Señor, por ser hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo de Dios.